En el siglo XXI, los arqueólogos están activos en todo el mundo. Es increíble lo que los investigadores han desenterrado en los últimos siglos. Los yacimientos arqueológicos pueden reflejar épocas enteras en esta tierra y proporcionar a los científicos pistas apasionantes sobre cómo vivían nuestros antepasados. Casi todos los países tienen uno o más yacimientos arqueológicos conocidos y algunos de estos yacimientos son prácticamente desconocidos a pesar de su fantástica historia. Hoy examinaremos 15 de estos pocos yacimientos históricos conocidos. Antes de empezar, nos gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún video nuevo, y que nos des un me gusta al final si te ha gustado el video. Templo de Kailasa en la India. El templo hindú de Kailasa está considerado una maravilla del mundo. Miles de años antes de que existieran los martillos neumáticos, los geosurcos y la electricidad, los habitantes de Ellora en la India tallaron minuciosamente hasta 400.000 toneladas de roca en un acantilado, creando un edificio estructuralmente perfecto y ricamente decorado. La habilidad de los maestros constructores debió de ser increíble. El edificio del templo, de unos 90 metros de largo y 60 metros de ancho, se asemeja a cuevas budistas e hinduistas anteriores que se trabajaron de forma similar. El templo de Kailasa está dedicado al dios hindú Shiva, cuya morada es el monte Kailaya en el Himalaya. En el centro de cada templo de Shiva hay un lingam de Shiva con forma de falo, en el que se depositan ofrendas en forma de dinero, flores y varitas de incienso. Ciudades perdidas en el Amazonas. En medio de la selva boliviana, los arqueólogos encontraron toda una serie de pruebas de una antigua civilización avanzada. Al parecer, hace 600 años había varias ciudades de la cultura casarábe, donde hoy reina la selva impenetrable. Estas gentes disponían de extensas redes de carreteras entre sus ciudades. Los centros eran lugares de florecimiento cultural, con pirámides, templos, casas, plazas y un sistema de riego sorprendentemente sofisticado. La cultura casarábe vivió en la región entre los años 500 y 1400 después de Cristo, y desapareció repentinamente de la faz de la tierra hace 600 años y antes de la llegada de los españoles. Skarabrae, Escocia. Skarabrae es un asentamiento de entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad situado en la isla escocesa de Orkney. Todo el poblado permaneció enterrado bajo una gruesa capa de arena durante miles de años. Una gigantesca tormenta dejó sorprendentemente al descubierto el poblado en el siglo XXI. Skarabrae se ha conservado casi por completo. Las casas aún estaban completamente amuebladas cuando probablemente también desaparecieron bajo una gruesa capa de arena durante una tormenta. Los investigadores desentierran en Skarabrae los objetos cotidianos mejor conservados de la época. Además de cerámica, ropa, herramientas y utensilios de cocina, los arqueólogos hallaron pruebas de la cría de animales y de un estilo de vida de modesta prosperidad, sorprendentemente avanzado para la época. En realidad, las Orcadas se consideran un lugar muy seco e inclemente, y apenas vive gente hoy en día. Sin embargo, el clima y la vegetación podrían haber sido muy diferentes y la agricultura posible hace 5.000 años. Templo de Gigantija en Malta. ¿Sabías que la diminuta isla mediterránea de Malta es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa? Con la cantidad de templos y santuarios, casi parece como si toda la isla fuera un lugar de culto a deidades hasta ahora desconocidas. En la isla y en la vecina isla de Gozo, debió de haber culturas muy avanzadas hace miles de años, que dejaron tras de sí docenas de enigmáticas construcciones de templos. El templo de Gigantija en Gozo tiene al menos 5.000 años y fue en su día una gigantesca estructura de piedra. Son típicos de los templos malteses los interiores circulares en forma de trébol, cuya construcción es única en el mundo. Los arqueólogos sospechan que las estructuras se construyeron para rendir culto a una deidad madre femenina. Sin embargo, como los antiguos malteses no dejaron ningún escrito, esto no es seguro. Tikal, Guatemala. Tikal está considerado un hito arqueológico de Guatemala, y es uno de los mayores yacimientos excavados de la antigua civilización maya. La mayoría de los edificios se construyeron en el siglo VIII después de Cristo, cuando Tikal era la ciudad maya más grande del mundo y tenía unos 100.000 habitantes. Además de templos y palacios, aún hoy pueden verse restos de viviendas diseminadas por la selva circundante. Cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó a Tikal en 1525,
El esplendor de Tikal ya había pasado y los templos más importantes estaban cubiertos de árboles. De este modo, sin embargo, los españoles hambrientos de oro no pudieron saquear la riqueza cultural de Tikal. La verdadera importancia y el antiguo esplendor de Tikal solo se descubrieron en 1848 mediante una expedición arqueológica accidental. El altar de Josué en Israel. El libro de Josué es una parte de la Biblia que habla de un gran altar de piedra donde los israelitas depositaban ofrendas. Durante mucho tiempo no se supo si se trataba de un relato puramente ficticio o de un hecho real. Ya en la década de 1980, el arqueólogo Adam Sertal encontró pruebas de la existencia real del altar en el monte Ebal. Durante las excavaciones, los arqueólogos pudieron encontrar una anomalía a 137 metros por debajo de la cima que tenía la forma de un altar. En el curso de los trabajos posteriores salió a la luz un altar de sacrificios de 9 metros de longitud y 3 metros de altura. El altar se construyó en la Edad de Hierro, y probablemente los animales eran conducidos al altar a través de una rampa. Los investigadores no pudieron descubrir si en este lugar también se realizaban sacrificios humanos. Entrada al infierno. En la antigua mitología griega, el Hades era el inframundo y el lugar al que iban los difuntos tras su muerte. El reino oscuro estaba gobernado por el dios Hades y su esposa Perséfone. Se decía que solo los héroes y aventureros buscaban el camino a Hades y sobrevivían. Así Orfeo descendió al dios oscuro después de que su esposa, la ninfa Eurídice, muriera por la mordedura de una serpiente. Orfeo tocó la lira y sedujo al dios Hades con su canto. En efecto, recuperó a su esposa, pero el rescate se torció en el último segundo porque Orfeo había incumplido el mandamiento de Hades de no mirar nunca hacia atrás al salir del inframundo. Oficialmente, los griegos consideraban que la cueva de Alepotripa cerca de Mani, en el sur de la península del Peloponeso, era la entrada al inframundo. Los arqueólogos descubrieron que la cueva había estado habitada por seres humanos mucho antes de la cultura de los antiguos griegos. Durante un terremoto, la entrada a la cueva de piedra de 300 metros de largo quedó sepultada, y todos sus habitantes murieron en la catástrofe. Más tarde, la gente medio despejó la entrada y utilizó la cueva como lugar de culto. El castillo de Drácula. Mucha gente cree que el castillo de Drácula es una invención del escritor británico Bram Stoker. Pero se dice que el castillo que sirvió de modelo para una de las novelas más exitosas de todos los tiempos existe realmente. El castillo de Bran se encuentra en Transilvania y ahora se comercializa oficialmente como el castillo de Drácula. Bran es el único castillo de Transilvania que corresponde exactamente a las descripciones de Stoker. Sin embargo, se dice que el propio escritor nunca estuvo en Transilvania en persona, y que solo le fascinaron las historias sobre la creencia en los vampiros tan fuerte en Europa del Este. En los alrededores del castillo de Bran, la gente cree menos en los vampiros que en los llamados Strigoi. Se trata de espíritus de los muertos que se levantan de sus tumbas y acosan a los vivos. El castillo del rey Arturo. Durante mucho tiempo también se pensó que el rey Arturo, su mesa redonda y el castillo de Camelot eran puro mito. Pero de hecho, los investigadores han encontrado toda una serie de castillos que podrían ser iguales al místico Camelot. El castillo de Tintagel en Cornualles, al suroeste de Inglaterra, se considera el lugar de nacimiento de Arturo. Su residencia en Camelot puede haber estado en Gales, en el antiguo asentamiento romano de Carolian. Otras posibilidades son la fortaleza de Hilfort en Somerset, o el castillo de Roxburgh en la frontera con Escocia. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe en la actual Turquía fue subestimado durante mucho tiempo como yacimiento arqueológico. Solo cuando las investigaciones llegaron a la conclusión de que esta ciudad ya existía 10.000 años antes de Cristo, aumentó el interés por Göbekli Tepe. Hoy la ciudad, que existió 7.000 años antes que las pirámides de Egipto, se considera la cuna de la civilización moderna. A partir del 7000 a.C., en Göbekli Tepe también se erigieron grandes monumentos de piedra. Lo que significan y por qué el culto de adoración a los grandes monumentos apareció de repente en Göbekli Tepe en esta época sigue siendo un misterio. Moray, en Perú. Comparada con Machu Picchu, esta ciudad arqueológica de Perú es bastante desconocida, pero no por ello menos interesante. El yacimiento inca de Moray, cerca de la ciudad de Cusco, está formado por varias terrazas que se asentaron cuidadosamente en sumideros naturales. El complejo de terrazas más profundo alcanza los 70 metros por debajo del nivel circundante.
Las excavaciones revelaron que Moray pudo ser una gigantesca granja hortícola de los incas. Así lo indican los hallazgos de semillas de maíz y patatas procedentes de todas las regiones del Imperio Inca. Es muy probable que en Moray se recogieran semillas de todo el imperio, se refinaran y se perfeccionara su cultivo en el macroclima de las curvas y colinas. Ciudad perdida en Colombia. Los Tití significa en español ciudad perdida, pero este asentamiento solo estuvo perdido hasta 1972, cuando unos investigadores lo encontraron en una colina, a unos 1200 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de la costa. Hoy en día, las terrazas y los complejos de templos de Ciudad Perdida se consideran uno de los yacimientos arqueológicos más bellos del mundo y uno de los lugares de interés cultural más importantes de Colombia. Ostia Antica en Italia. Junto a Roma, Ostia Antica suele pasarse por alto hoy en día. Aunque la antigua ciudad portuaria del antiguo Imperio Mundial ofrece pruebas perfectas del modo de vida romano, Ostia se conserva casi perfectamente hasta nuestros días. Puedes ver muchos edificios, termas, plazas, templos, magníficos mosaicos y antiguos palacios. Como se ha conservado casi toda la ciudad, es imposible que los visitantes vean el yacimiento en un solo día, ya que abarca varias hectáreas. Ruinas de Herat, Jordania. Son también uno de los yacimientos arqueológicos menos conocidos del planeta, pero no por ello menos interesantes. En su apogeo, Herat fue una mezcla de culturas griega, bizantina y árabe nabatea. Durante las excavaciones se han encontrado artefactos de muchas culturas y pruebas de ricas relaciones comerciales que llegaban hasta la India. Lo más destacado de la ciudad antigua es la plaza oval bordeada de numerosas columnas, 2 anfiteatros, el templo de Zeus y el hipódromo. Volubilis en Marruecos. Volubilis en el actual Marruecos también se considera un apasionante yacimiento de excavaciones de la época romana. En el apogeo del Imperio Romano, Volubilis era la ciudad más remota de todo el imperio. Desde aquí se controlaban los territorios árabes y esta ciudad también proporcionó a los investigadores ricas pruebas del mestizaje de culturas. A pesar de un terremoto que destruyó muchos edificios en el siglo XVIII, los arqueólogos consideran que Volubilis es una de las ciudades romanas mejor conservadas. Estos eran nuestros yacimientos arqueológicos menos conocidos. Cuéntanos si ya conocías alguno de ellos o incluso si visitaste alguno en persona. Esperamos tus aportaciones y tus propias historias apasionantes sobre arqueología en los comentarios. Hasta la próxima.